hacer llegar Vanessa en los grupos de WhatsApp. No necesitan apuntar lo que van a ver en las pantallas, eso lo van a recibir ustedes. Yo les recomiendo ahora para estas clases de catecismo, sí apunten alguna frase que escuchen aquí en la clase, alguna idea que les llame la atención y confróntenlo con el catecismo, es decir, vayan a los números del catecismo para que puedan profundizar en ello. No se preocupen tanto por lo que van a ver en la pantalla, eso va a estar ahí, pero sí ustedes tomen nota de lo que les llama la atención para que después vayan al catecismo de la iglesia y puedan profundizar y pueda quedar más afianzado. Igual yo sé, tenemos una hora de clase, vamos a dejar 10 minutos, los últimos 10 minutos para preguntas, comentarios. Sé que no se van a abarcar todas las preguntas ahí, no se va a responder todo, pero por eso tienen aquí los números del catecismo para que ustedes vayan a ellos y así también ustedes mismos puedan clarificar algún punto, alguna cosa que quede por ahí medio confusa o que no quede bien desarrollada. Muy bien, vamos a ver ahorita en esta primera parte los números del 1 al 25 del catecismo, que son el prólogo. El mismo catecismo se nos presenta a él mismo como este material catequético de enseñanza. La segunda mitad de esta clase, los 30 minutos últimos, van a ser para ver la primera parte del catecismo de la iglesia, que son de los números 26 al 49. Pero entonces vamos entrando en materia. Vamos a ver los primeros números del catecismo del 1 al 25. Díganme por favor si se ve la pantalla. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cuál es el contenido de los números 1 al 25 del catecismo? Es el prólogo, la introducción del mismo catecismo. Aquí lo que nos va a decir el catecismo es la importancia de la catequesis, que yo sé que para nosotros, cuando escuchamos catequesis, pensamos, son los niños y los adolescentes que van a hacer la primera comunión o la confirmación. No, la actividad catequética abarca toda nuestra vida cristiana y de eso nos habla el catecismo en los números del 1 al 25. ¿Cómo empieza este catecismo? Esto es muy fundamental, hermanas, hermanos, cómo inicia el catecismo afirmando que el hombre, es decir, el ser humano, está en el mundo para conocer y amar a Dios. Son los primeros 3 números del catecismo y así comienza de esta manera clara, diciéndonos a nosotros cuál es el sentido de nuestra vida, el sentido de nuestra existencia. Nosotros vamos a ser felices en este mundo y vamos a alcanzar nuestra realización personal y comunitaria como seres humanos, como pueblo de Dios, en la medida en la que conocemos y amamos a Dios. Había unos catecismos antiguos, al menos aquí en México, donde se decía, decía el catecismo, el hombre decía más o menos algo así, lo estoy buscando aquí, decía, ¿para qué nos ha creado Dios? Decían algunos catecismos antiguos. Decía, para conocerle, amarle y servirle en este mundo y gozar de él luego por toda la eternidad. Y el catecismo, los primeros 3 números, nos traza como el plan de vida para cada uno de los bautizados. Conocer a Dios, conociendo, amándole, sirviéndole en este mundo para después gozar por toda la eternidad. Así lo describían algunos catecismos antiguos y el catecismo de la Iglesia Católica ahora afirma con mucha claridad cuál es el sentido del ser humano. Conocer, amar a Dios, ¿para qué? Para poder vivir en plenitud la vida eterna. ¿Quién toma la iniciativa en la vida del hombre? Es Dios. Dios es el que sale al encuentro del ser humano en su Hijo Jesucristo. Dios no solamente nos ha creado por amor, sino que ese Dios como eterno enamorado de su criatura sale al encuentro de cada uno de nosotros. Y Dios no se cansa en buscarnos. Dios no se cansa, nos pone todas las herramientas, nos da todas las facilidades para que podamos conocerle, para que podamos tener una relación personal con Él, una relación personal de amor y no de temor. Y en esa relación personal de amor
brota el servicio dentro de la iglesia, que es la semilla de la eternidad. Dios nos dice el primer número del catecismo, ustedes lo pueden encontrar así en su catecismo, dice el número 1, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre, al ser humano, para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Eso es muy importante, hermanas, hermanos, porque si lo meditamos, nos damos cuenta que Dios, ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos ya eran una comunidad perfecta de amor. Y bueno, en ese amor que se desborda del mismo Dios, nos crea a nosotros para que nosotros podamos participar también de esa bienaventuranza, de esa felicidad. No es que Dios nos haya creado y decir que Dios haya dicho, bueno, pues ya creé al ser humano, creé el universo, creé el mundo, bueno, pues están ahí, ¿verdad? No, Dios nos ha creado con una intención. ¿Cuál es la intención de Dios? Que participemos de esa misma vida bienaventurada, de esa misma vida divina. Así comienza el catecismo. Este primer número es un número de esperanza, porque si de repente nosotros sentimos que estamos como perdidos en este mundo, como que no encontramos el sentido a la vida, bueno, ya el catecismo nos pone desde el primer número la brújula que debe de orientar nuestra existencia. Y es el contemplar a este Dios creador que nos ha creado por amor y que por amor nos invita a participar de la vida eterna que ya comienza aquí en la tierra. Para lograr esto, llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él, en Cristo y por Cristo, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. Toda la Trinidad está comprometida en nuestra salvación. Dios nos ha creado, el Hijo se ha encarnado y se ha hecho uno de nosotros, se ha tomado nuestra carne. Me gusta mucho esta frase porque alguna vez que lo escuchaba con un sacerdote en la misa de Navidad decía, Dios se ha hecho nuestro carnal. El Hijo de Dios se ha hecho nuestro carnal, ha tomado nuestra carne para salvarnos y en el Espíritu Santo Dios nos ha adoptado y nos ha hecho también sus hijos, hijos e hijas suyos. Toda la Trinidad comprometida en su criatura, en el ser humano. Que ante este don tan grande de la creación, de la salvación, de la vida divina, ¿qué exigencia tiene una persona que acoge a Dios en su vida? Es decir, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo podemos responder a esta invitación gratuita que nos ha hecho Dios? Anunciar la buena noticia. Eso es lo que se nos exige a nosotros cuando ya somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, de su amor salvador y de su amor de esperanza. El catecismo lo va a reflexionar en el prólogo y es lo que nosotros vamos a comentar también en esta primera media hora. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Anunciar la buena noticia, es decir, evangelizar, decirle a las personas que están a nuestro lado esta buena noticia que es el amor con el que Dios nos ha creado, ese amor con el que Dios nos sostiene nuestra vida y que por ese amor estamos nosotros llamados a vivir una vida de mucha más plenitud al final de nuestros días, en la vida eterna, al final de nuestros días en esta vida terrena, y que se prolongará por la eternidad en la vida en Dios, pero bueno, que esas semillas de plenitud ya comienzan aquí y ahora. Esta es la buena noticia que el mundo necesita escuchar, que las personas que están a nuestro lado necesitan escuchar y que nosotros en la iglesia le llamamos evangelización, el anuncio de esta buena noticia. Vamos a ver cómo lo va desarrollando, vamos a ver cómo nos lo va proponiendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el prólogo. Nos dice el Catecismo en el número 2. El número 2 del Catecismo dice, para que esta llamada de Dios resonara en toda la tierra,
Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándolos el mandato de anunciar el Evangelio. Y cita el Evangelio de Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que Cristo ha convocado a sus apóstoles, que Cristo ha convocado a la iglesia y en la resurrección, una vez que Cristo resucitado se ha encontrado de nuevo con sus discípulos, los envía precisamente a esto, a hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. Aquí es donde comienza este anuncio, esta catequesis, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, nos dice Jesús, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el plan. Nuevamente, ante la invitación gratuita de Dios y a nuestra respuesta también gratuita y espontánea, viene una tarea, la tarea de la evangelización, nos dice el catecismo en el número 2. El catecismo en el número 3 va a decir, quienes con la ayuda de Dios, porque es un don del Espíritu Santo, es una invitación del Espíritu Santo que ha sembrado en nuestros corazones, quienes con la ayuda de Dios han acogido, han recibido este llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Lo que nosotros llamamos evangelización, lo que nosotros llamamos anuncio de la buena nueva, se comprende como catequesis. Nuevamente, la palabra catequesis la relacionamos inmediatamente con esa labor evangelizadora para los niños, adolescentes que van a hacer sus sacramentos, pero la catequesis implica esto precisamente. Es algo que ya es ya contemplado en el plan de Dios, que ya está contemplado en el plan de Dios y que, como nos lo expresa bellamente el catecismo en el número 3, quienes han recibido este llamado de Cristo y han respondido libremente, están urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo, la buena nueva, la buena noticia. Nuevamente, ¿cuál es esta buena noticia? Que Dios nos ha creado por amor. El Hijo de Dios nos ha salvado por amor y que en el Espíritu Santo nosotros somos hijos e hijas de Dios. Es esta la buena noticia. El ser humano no tiene que estar a la deriva, el ser humano no está arrojado en este mundo al azar para ver cómo nos va. No, hemos sido deseados por Dios y en ese deseo de Dios viene esta vida divina, esta vida eterna. ¿Qué exige el anuncio del Evangelio? Nos dice el catecismo, la catequesis. Catequesis viene del griego, que significa kata, es del griego, es de dos partes, kata, que es como que de arriba hacia abajo, y catequesis, instrucción, hacer resonar. El verbo catequesis se puede decir que es esa enseñanza oral, esa instrucción que resuena y que se instruye de manera verbal, de manera oral, para que la enseñanza de la fe pueda llegar a todos los lugares. Eso es el anuncio del Evangelio, es decir, que tenemos que ser catequistas y tenemos que ser catequizados. No porque tengamos un título de catequista en la parroquia o en el movimiento donde nos encontremos, no. Tú puedes ser ministro de la comunión, puedes ser lector, puedes estar en la pastoral social, en la pastoral litúrgica, puedes estar en cualquier ministerio, en cualquier servicio, pero dentro de ese servicio tiene que estar la catequesis, el yo ser instruido
ser formado, también llamamos esta palabra en nuestras parroquias, en nuestra iglesia, en nuestra pastoral de la iglesia. Tengo que ser formado y también tengo que instruir, tengo que facilitar la formación para los demás. Este es el plan de Dios. No es el plan nada más de un obispo o de un párroco, no, es el plan de Dios, nuevamente. El catecismo ya nos lo ha dicho en el número anterior. Una vez que el resucitado se ha encontrado con su iglesia, los envía a evangelizar. Y esto será una tarea permanente. La catequesis será una tarea permanente dentro del ser y del quehacer de la iglesia. ¿Qué es la catequesis? Precisamente este conjunto de esfuerzos que hace la iglesia para hacer verdaderos discípulos de Jesús. Es la educación en la fe. La catequesis es esto. ¿Qué tanto soy no solamente un discípulo, sino un auténtico discípulo de Jesús que le conozca? Que le conozca y que conociéndole le ame y que amándole le sirva. Es esta Perdimos su educación en la fe. audio, profesor Armando. Oh, ok, ok. A ver, ¿me pueden escuchar? A ver, voy a interrumpir un poco la presentación. ¿Me Ahora sí escuchan lo ahí? escuchamos, sí, sí lo escuchamos. Ok, ok, gracias por decirme. Entonces, ¿qué tanto se perdieron? ¿Qué tanto se dejó la voz escuchar? Fueron como 2 segundos, parece, o 3 segundos, no Ah, mucho. oh, gracias, gracias por decirme. Voy a volver a compartir la pantalla y me confirmas, Vanessa, si se escucha. ¿Me escuchan ahí Sí, o no? sí se escucha. Ok, gracias. Muchas gracias. Entonces, hermanas, hermanos, el catecismo ya nos está diciendo eh, de qué se trata, cómo podemos ubicar la actividad catequética en nuestra iglesia. Lo que llamamos nosotros formación, lo que llamamos nosotros crecimiento, lo que llamamos bíblicamente evangelización, misión, anuncio de buena nueva, todo eso está dentro de la catequesis. Y yo estoy llamado a ser catequizado, a ser instruido, a ser formado, y al mismo tiempo yo estoy llamado a instruir y facilitar el crecimiento en la fe, la educación en la fe de las personas que están a mi alrededor. El catecismo en el número 4 dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a hombres y mujeres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. La comunión en la iglesia tiene mucho que ver, depende mucho esta vida de comunión, qué tanto estamos instruidos, qué tanto estamos formados en nuestra fe. Nos dice el catecismo en el número 4, está íntimamente unido y depende, porque si no será este anuncio, si no será esta instrucción, si no será esta catequesis, difícilmente se podrá construir el cuerpo de Cristo. Nos dice el catecismo en el número 4. ¿Qué relación hay entre la catequesis y la iglesia? La catequesis está relacionada con la vida de la iglesia. Los periodos de renovación de la iglesia son tiempos de una buena catequesis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, hermanas? Esto es importante porque donde hay crisis de fe es porque no hay una buena catequesis, no hay una buena instrucción. Cuando una comunidad, cuando una familia tiene crisis de fe, que son normales, todos nosotros tenemos crisis, pero la crisis, las dudas, nos ponen en evidencia que necesitamos crecer en la fe. No es malo que haya crisis en la iglesia, no es malo que tengamos crisis de fe, pero esas crisis nos hacen darnos cuenta que necesitamos crecer en nuestra fe, que necesitamos enraizar, necesitamos formarnos e ir a profundidad en los fundamentos de nuestra fe. Eso es lo que nos está diciendo el catecismo en este número. Nuevamente, las crisis no son malas, no son negativas, son naturales, pero esa crisis nos refleja
la necesidad de ir al fundamento de nuestra fe. El número 7 lo va a decir de una manera muy clara. El número 7 del catecismo. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia. Nuevamente, no nada más cuando vas a hacer la comunión y la confirmación. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también y más aún su crecimiento interior. Su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. Híjoles, qué tremendo cómo nos habla el catecismo de esta dimensión de nuestra fe. No solamente se trata para hacer más católicos, para acrecentar el número de católicos, que claro que ese es un objetivo, pero no es el único, nos dice aquí el catecismo, sino también, dice la catequesis, sino también y más aún, está íntimamente la catequesis unida al crecimiento interior. Su correspondencia, su respuesta con el designio de Dios depende esencialmente de la catequesis. ¿Por qué? Porque si tú y yo no estamos instruidos, si tú y yo no estamos catequizados, cualquier duda, cualquier idea nos va a alejar de nuestro proyecto original, del proyecto original de Dios. Y es así como tenemos católicos que creen en los horóscopos, tenemos católicos que creen en la reencarnación, tenemos católicos que creen ahora en todo esto de la manifestación, de la decretación, todas estas corrientes espiritualoides actuales nos confunden y nos hacen creer que también son válidas y que son católicas. El crecimiento interior, nos dice el catecismo, la respuesta al designio de Dios depende esencialmente de la catequesis. Número 7. El número 8 va a decir, los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Si estás sirviendo en algún ministerio en tu parroquia, en algún movimiento, en algún apostolado, y de repente te das cuenta que hay un momento de crisis en ese movimiento, en ese apostolado, que hay un crisis en ese servicio, corresponde un mayor empeño en catequesis, corresponde un mayor empeño en formación, corresponde un mayor empeño en esta vida de comunión, por como lo decía anteriormente el número 3 del catecismo, para que el cuerpo de Cristo pueda estar unido, la catequesis es fundamental. Catecismo, número 8 del catecismo. El catecismo aquí nos va a dar ejemplo de obispos catequistas y menciona a San Cirilo de Jerusalén en el año 386, menciona a San Juan Crisóstomo. Estos son padres de la iglesia de los primeros siglos los primeros siglos de la vida de la iglesia, a San Ambrosio, a San Agustín, no se diga, un gran obispo catequista. Menciona a San Carlos Borromeo, ya más adelante en el siglo XVI, y también para quienes viven en el Perú, el Catecismo de la Iglesia menciona a Santo Toribio de Mogrovejo, este gran obispo evangelizador en el Perú, pues está ahí mencionado en el Catecismo. ¿Y por qué no es casualidad? No es casualidad que el Catecismo en este punto, en el número 8, mencione obispos catequistas, porque recuerden, lo veíamos en la clase anterior, el catecismo de la Iglesia Católica primero está dirigido a los obispos como responsables en el crecimiento de la fe del pueblo. Y menciona a estos obispos catequistas, catequistas, grandes evangelizadores, porque necesitamos que nuestros obispos sean auténticos catequistas. Necesitamos orar para que nuestros obispos puedan ser fieles a esta tarea que a ellos por excelencia se les ha encomendado, que es la instrucción en la fe del pueblo. Por eso el catecismo cita en este momento a grandes obispos, que son ejemplos de obispos catequistas. También dirá el número 8 del catecismo, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos estos santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. Es la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín, muchos santos padres, están ahí San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo.
Y ahora sí, ya después de estos primeros 8 números, el catecismo nos dice nuevamente cuál es el fin de ese libro, de este libro que nosotros comenzamos a leer, a estudiar, a reflexionar ahora. Presentar una exposición orgánica y sintética de lo esencial de la doctrina católica. Ahorita vamos a entender qué significa esta exposición orgánica y sintética. Son las dos palabras clave con las que el catecismo se describe a sí mismo. El catecismo nos va a presentar una exposición orgánica y sintética. A veces, hermanas, hermanos, cuando nos piden desarrollar o compartir un tema en nuestra parroquia, en nuestro ministerio, a veces no encontramos dónde, es que dónde puedo buscar. Y buscamos aquí, buscamos allá en el internet y buscamos en páginas, qué bueno que estamos buscando, pero el catecismo, hermanas, hermanos, el catecismo contiene de una manera orgánica y sintética el fundamento de nuestra fe. Si tú cuando vas a dar un tema de formación, vas a exponer algo en tu parroquia, en tu ministerio, y vas al catecismo de la iglesia, vas a encontrar ahí fundamento sólido y desarrollado que te va a ayudar a ti a crecer en tu camino de fe, en tu vida de fe, y también, por supuesto, que vas a contribuir al crecimiento en la fe de las personas con las que vas a compartir algún momento de formación. Nos va a decir adelante el catecismo en el número 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe, que es el apartado que vamos a ver ahora, sobre la fe en lo que nosotros creemos, como sobre la moral, es decir, sobre la vida cristiana, no nada más para llenarnos de ideas, sino también para llevarlo a la práctica. Por eso habla sobre la fe, la instrucción catequética, pero también sobre la moral, para poder vivir esta fe que nosotros creemos, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto y la tradición de la Iglesia. Es un punto que ya habíamos hablado en el tema anterior, como el fruto, uno de los frutos del Concilio Vaticano II, pues es este catecismo. Algunos de ustedes comentaban el lunes pasado, sí, este catecismo ya forma parte del magisterio de la iglesia porque es la enseñanza oficial, es parte de la enseñanza oficial de la iglesia como tantos otros documentos. Cuando el catecismo se describe a sí mismo como una exposición orgánica, aquí nos dice qué significa. Es una explicación ordenada y por partes conectada. Es decir, no son verdades aisladas, no son afirmaciones aisladas, sino que forman parte de un conjunto. Y ahorita vamos a ver cómo el catecismo te lo deja saber de esa manera. Es una exposición sintética, es decir, es un resumen. Sí, son más de 2000 números, es un libro grande, ¿verdad? Es un libro grueso, si ya tienes el catecismo físico, pero ese es un resumen de nuestra fe, un resumen bien presentado, bien sólido y con una exposición doctrinal. Verdades enseñadas por la Iglesia sobre la fe y sobre la moral. Por eso es una exposición orgánica, sintética en materia de fe y de moral. Así se describe el catecismo a sí mismo. El número 13 del catecismo dice que se inspira en la gran tradición de los catecismos anteriores. Recordemos en la clase pasada, no es el primer catecismo que hemos tenido, otros catecismos han sido de referencia, pero este catecismo de 1992 es, es el catecismo que es referencia para nuestra catequesis actual, para nuestra formación actual. En torno a 4 partes, ya lo comentamos perdón, el lunes pasado. La profesión de la fe bautismal, que es el símbolo, el credo, los sacramentos de la fe, que es la segunda parte del catecismo, la vida de fe, que son los mandamientos, la tercera parte del catecismo, y la oración del creyente, principalmente el Padre Nuestro, como la oración por excelencia, pero son las 4 partes del catecismo. Recordando nuevamente, nosotros vamos a abordar la primera parte en este semestre de aquí a diciembre. Aquí está. Las 4 partes del catecismo están ahí, que nos quede muy claro. Ahorita solamente darnos cuenta que vamos a abordar en este semestre la primera parte del catecismo, que es la profesión de la fe, que se encuentra en el credo. ¿Para qué? O esta es la manera orgánica, es decir, la manera cómo está conectado el catecismo. Primero tenemos que saber en qué creemos. Por eso es la primera parte, el credo.
¿Para qué? Para después celebrar eso que creemos. La manera de celebrar los sacramentos es la manera que nosotros respondemos a esta vida, a esta invitación de la vida de Dios. Cuando somos bautizados, cuando comulgamos, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, cuando las personas unen su vida matrimonial en un sacramento, están celebrando y están respondiendo al mismo momento esta gran invitación de amor de Dios. Por eso los sacramentos son esa celebración, una manera de responder al amor de Dios, a esta fe que Dios nos ha dado, es precisamente en la celebración de sus sacramentos. Por eso, al creer, del creer se viene el celebrar. Y el celebrar nos lleva al vivir, la vida de fe, que el catecismo nos desarrolla los mandamientos, como esta vida de fe. Porque nuestra fe no se encierra o no se acaba cuando acaba la misa o cuando salimos de la iglesia. Ahí comenzamos a vivir esto que creemos y esto que celebramos. Y dentro de esta vida viene esta parte tan importante que es la oración. El orar esto que creemos, el llevar a la oración esto que celebramos y el orar esta vida que Dios nos ha dado. Son las cuatro partes del catecismo, orgánicas, están conectadas. Yo les daba el ejemplo en el lunes pasado, que es como las cuatro patas de una mesa. ¿Qué tan sólida está nuestro catolicismo, nuestra identidad como bautizados? ¿Qué tan sólida está nuestro conocimiento de la fe? ¿Qué tan sólida está la vivencia de nuestros sacramentos? ¿Qué tan sólida está nuestra vida? ¿Y qué tan sólida está nuestra oración? Son las cuatro patas de una mesa y así nos refleja el catecismo de la Iglesia Católica, nos refleja precisamente esta dimensión de la fe de esta manera conectada. Ojo aquí porque sí es importante decir, este, celebrar los sacramentos no significa que las personas que no pueden comulgar, que tal vez no están casados, no están casadas por la iglesia, no pueden acercarse a participar de esta manera activa en los sacramentos, no por eso no los dejan de vivir. Porque una persona tal vez que no comulga, que no puede comulgar por su condición de vida, puede vivir la misa con más intensidad que una persona que comulga o que puede comulgar. Una persona que no puede confesarse porque no está casada por la iglesia, tal vez ya está en una segunda unión y no se puede confesar, no por eso puede dejar de experimentar el amor misericordioso y el perdón de Dios que nosotros que sí tenemos acceso a la confesión. Entonces, sí quiero distinguir esto desde ahora para que las personas que tal vez por su condición de vida no pueden acceder a los sacramentos, precisamente por su condición de vida, no por eso dejan de celebrar la fe como, como nos lo plantea el catecismo. Por eso, los sacramentos de la fe, el catecismo los expresa con el verbo celebrar. Y todos podemos celebrar con la misma eficacia, con los mismos frutos de salvación, podemos celebrar los sacramentos. ¿Qué recomendaciones da el catecismo para su propia lectura? Leerlo como una unidad y conectar las partes. Es decir, forma parte de un todo. Cada número, cada artículo, cada tema del catecismo forma parte de un todo. Leerlo en armonía con la Biblia y leer los resúmenes. Vamos adelante con eso y con eso vamos a terminar esta primera parte que es el prólogo. Aquí, como te das cuenta, tenemos los números, te lo puse con la flecha azul, al inicio. Por ejemplo, aquí nos está hablando de la purificación final o purgatorio y comenzamos con el número 1030. Es el número 1030. Recuerda que el catecismo no lo vamos a citar por páginas. No, así como no citamos la Biblia por páginas, sino por capítulo y versículo, así en el catecismo vamos a citar el catecismo por números. Entonces, nunca preguntes en qué página está. Más bien pregunta qué número es. Y el número viene al principio en negritas, un poquito más grande que el tamaño de la letra. El número 30 del catecismo dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. El número 1031 va a desarrollar lo que acaba de decir el número 1030.
La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. En su momento vamos a hablar de eso, ahorita solamente estoy dando un ejemplo. Date cuenta, hermana, hermano, que en la parte derecha, por ejemplo, en el número 1031, en la parte derecha te lo puse con una flecha roja, dicen los números 954 y 1472. ¿Qué significa eso? Que si tú quieres desarrollar un poco más lo que te está diciendo el número 1031, ve al número 954 y ve al número 1472, porque también hablan de este tema del purgatorio. Por eso se tiene que leer el catecismo como una unidad, y cada número del catecismo, cuando está de una manera ligado a otras partes del catecismo en su enseñanza, te va a poner ahí los números. Nuevamente, ahí no vienen páginas, no te está diciendo la página 954 o 1472, te está diciendo el número en el que también puedes encontrar este tema del purgatorio. Luego te pongo con una flechita negra las citas bíblicas. No hay tema del catecismo que no haga referencia a la Sagrada Escritura. Por eso la Biblia también tiene que estar ahí, a un lado del catecismo, porque la enseñanza del catecismo está fundamentada en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el número 1031, que habla del purgatorio, hace referencia a 1 de Corintios 3:15, 1 de Pedro 1:7. Y luego todavía hace un comentario más, una extensión, el número 1031, y hace referencia a Mateo 12:31. Es decir, es una unidad completa. Por eso la flecha morada te hace referencia que a veces va a comentar ahí, va a hacer comentarios, por ejemplo, homilías de los santos padres, documentos de la iglesia, puede ser el Concilio Vaticano II, puede ser otro documento, pero date cuenta, y aquí quiero que te des cuenta que es una unidad, por eso es una exposición orgánica, está completamente unida a todo lo demás. Y la Sagrada Escritura, por supuesto que es el fundamento, brota. Este catecismo brota de la Sagrada Escritura, brota del Concilio Vaticano II y recoge homilías, recoge documentos de la historia de la iglesia. ¿Para qué? Para fundamentar materia de fe. Aquí te pongo otro ejemplo. Con la flecha azul aparece el número 373 que dice, en el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios, etcétera, etcétera. En el número, la flecha roja aparecen los números 307 y 2415. Nuevamente, no son páginas, son los números del catecismo. Es decir, que lo que el catecismo está desarrollando en número 373, también lo puedes complementar con lo que el mismo catecismo dice en el número 307 y 2415. Te pongo en una flecha negra la cita bíblica. Este número 373 hace referencia al libro de la sabiduría 11:24. Y en la flecha morada aparece nuevamente estas confrontaciones, comentarios donde hace referencia a citas bíblicas, hace referencia, por ejemplo, ahí a la carta apostólica del Papa Juan Pablo II, Mulieres Dignitatem, al Concilio Vaticano II. Entonces, toda la enseñanza del catecismo, hermano, hermana, es una unidad. Por eso es una enseñanza sólida, la que ahora tú y yo estamos comenzando a profundizar. Los resúmenes, si no tienes tiempo de leer los números que te voy a estar dando, al menos vete al resumen. Por ejemplo, aquí yo te pedí que leyeras el número del 1 al 49, te encontraste por ahí un resumen, por ahí del número 20, 21, y luego te encontraste otro resumen en el 44 al 49. Esos resúmenes, como su nombre lo indica, es ya como que hacer en frases muy cortas, la enseñanza que ya se dio. Y si puedes comprender el resumen, es decir, que ya tienes una visión panorámica de ese tema. Si no puedes comprender el resumen, regrésate a los números del catecismo, ve también los otros números con los que se complementa el catecismo, ve a las citas bíblicas, ve a los documentos de la iglesia y te das cuenta que el catecismo está puesto de esta manera tan organizada para que tú y yo podamos profundizar en nuestra fe a nuestro ritmo, a nuestro progreso y a nuestro paso. Si lo podemos hacer así como comunidad, como lo estamos haciendo ahora, genial.
Pero si tú no lo puedes hacer en una clase como lo estamos haciendo ahora, y el catecismo tiene en sí mismo las herramientas para que tú puedas profundizar en tu fe. Básicamente, de eso nos habla el catecismo en su prólogo. Él nos dice a sí mismo de qué se trata la catequesis y cómo tenemos que abordar este libro. Voy a dejar 10 minutos al final de la clase para las preguntas que hayan podido surgir. Todo esto es lo que ya te acabo de comentar ahorita. Muy bien. Al estudiar el catecismo, y así cierra el prólogo, al estudiar el catecismo, ¿qué es lo más importante? El catecismo ya nos lo va a decir, vivir la caridad. De eso se trata. El estudio del catecismo no debe quedarse en la teoría, nos lo dice al final del prólogo. No se trata de llenarnos de ideas, sino que nos debe de ayudar a vivir en la fe. De nada nos serviría estudiar el catecismo o aprendernos citas bíblicas de memoria si nuestra vida sigue siendo tan alejada. A veces dicen, ay, híjoles, es que esta hermana, este hermano en la parroquia, este hermano en el movimiento, sabe tanto, pero híjoles, la lengua no le para y no deja de criticar y no deja de, sus palabras a veces son más piedra de tropiezo para los que vienen entrando en la comunidad que ayuda. Cuando la instrucción no tiene caridad, hay soberbia y no debemos de estudiar el catecismo para llenarnos de soberbia, sino para poder amar mejor a Dios y amando a Dios poder servir mejor a los demás. De eso se trata la caridad y así cierra el catecismo el prólogo. Por encima de todo, para que vean que no lo estoy inventando, el número 25 así cierra el prólogo. Por encima de todo, la caridad. La caridad que nos hace amar a Dios y por amor a Dios servir a los demás. Muy bien. Vamos a ver ahora, y esto es importante, ya nos quedan pocos números, poco tiempo, pero lo que te voy a decir ahorita lo vas a complementar con lo que ya leíste de estos números o con lo que o con lo que vas a poder leer profundizando el catecismo. Al cabo, ahorita ya aprendiste a cómo leer el catecismo de la Iglesia Católica. Si te quedó duda, sabes que este tema está grabado en la página de YouTube. Muy bien. ¿Cuál es el contenido de los números 26 al 49 del catecismo? El catecismo comienza diciendo, creo, creemos. Antes de entrar, y esto es muy importante porque vamos a entender ahorita estos siguientes números del 26 al 49. El catecismo, antes de entrar a explicarnos el credo, nos va a decir por qué creemos. Hay esas preguntas que a veces te hacen y no sabes responder de tu fe. ¿Por qué crees en lo que crees? El catecismo te va a ayudar a responder a las personas que te quieren hacer dudar de tu catolicismo, esas personas que te quieren hacer dudar de tu bautismo, esas personas que te quieren hacer dudar de tu servicio en la iglesia. El catecismo, en los números 26 al 49, te va a ayudar a responder, primero a responderte a ti mismo, a responderte a ti misma para que puedas dar razón de tu fe a los demás. ¿De qué tratan los números 26 al 49? Dentro de la fe se habla de que el ser humano, el hombre, es capaz de Dios. ¿Qué significa que el hombre sea capaz de Dios? Muy bien, nos lo va a decir aquí. Atención en el número 27 del catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. El deseo de Dios ya está en el corazón de cada uno de nosotros porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Qué tremendo, qué tremendo, porque el catecismo afirma sin vacilación que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, que de él venimos y hacia él vamos. Y más aún, que Dios no cesa, Dios no se cansa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios, solamente en él, no en nada más, encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Esto que está en el número 27 lo va a desarrollar hasta el número 49, hermana, hermano.
¿Cómo se expresa el deseo de Dios en el hombre? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que Dios está completamente comprometido con su criatura? Que era lo que veríamos al principio, en los primeros números. En que de diversas maneras, diversas formas, el hombre busca a Dios. El hombre, el ser humano, es un ser religioso. No hay cultura, no hay cultura que no sea religiosa. Esta dimensión religiosa está en el corazón de cada uno de nosotros, hasta en el ateo. Esta dimensión religiosa que ahora la cultura moderna le llama, no solamente espiritualidad, sino que ahora se ha degradado tanto la dimensión religiosa que ahora la gente es supersticiosa. La superstición es una dimensión muy diluida, muy degradada, muy venida a menos de nuestro ser religioso. Entonces las personas buscan la numerología, buscan los horóscopos, buscan los amuletos para la buena suerte, para la mala suerte. Esa superstición es un grito de una búsqueda de religión, una búsqueda de estar unidos. En el corazón del hombre está, y no hay, desde las culturas antiguas hasta nuestras culturas modernas, no hay cultura, no hay ser humano que no sea religioso, que no busque la trascendencia. Está en nuestro ADN. Esos avances de la tecnología por prolongar tanto la vida, por hacer, incluso buscar una vida más allá de nuestra vida corporal, cómo preservar nuestra vida consciente en dispositivos electrónicos, esa ansia de eternidad es esa búsqueda de la trascendencia, es esa búsqueda de este ser religioso que tengo que estar ligado a algo que es más grande que yo. De muchas maneras, el ser humano busca a Dios, aunque no lo admita, aunque no lo quiera aceptar. Dice el número 28, de múltiples maneras y en su historia hasta el día de hoy, hombres y mujeres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos. Oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, rituales, muchas maneras se tiene para buscar a Dios. Ojo aquí, y aquí es donde ya voy a ir cerrando porque ya se nos está acabando la hora, pero ojalá y que tú puedas continuar leyendo, ir al catecismo, porque el catecismo va a desarrollar esto que es lo que a mí me interesa que podamos comentar aquí. ¿Qué es lo que afecta la apertura? Esa apertura natural del hombre hacia Dios. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que complica? ¿En qué se tropieza el ser humano en esta búsqueda de Dios? Por un lado, la rebelión contra el mal. Es decir, ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué suceden tantas cosas malas? Esa reacción contra el mal afecta la apertura de Dios. Muchas veces el mal, la gran mayoría de las veces el mal es fruto del pecado del ser humano, no es voluntad de Dios. Es el ser humano que alejado de Dios provoca el mal. Bueno, ese mal que hay en el mundo afecta, dice el catecismo, la apertura de Dios. Segundo punto que afecta, la ignorancia religiosa. Por eso la catequesis, la formación, es parte fundamental de nuestra vida. Y algo que nos complica a ti y a mí, es que a veces somos ignorantes en nuestra fe. Que a veces nos quedamos con una fe de primera comunión y de confirmación. Nos quedamos con la fe que recibimos, la instrucción que recibimos cuando teníamos 10, 12 años, 15 años de edad, y ya de ahí ya no nos volvimos a formar, y de repente estamos viviendo cosas de la vida adulta, problemas de la vida, desafíos de nuestra vida adulta, que queremos responder con una fe de adolescentes, con la fe con la que fuimos instruidos en la adolescencia, queremos responder a los problemas y desafíos de fe de la vida adulta y no pasa. Es por eso que entonces tenemos nuevamente tantos católicos supersticiosos que creen en la llamada Santa Muerte. Tenemos católicos que ahora traen esos amuletos del ojo de no sé qué, ¿verdad? Para poder protegerme del mal. Tenemos tanta superstición en nuestro catolicismo porque no hay una instrucción en la fe. El catecismo lo dice, no lo digo yo. La segundo factor que afecta nuestra apertura a Dios es la ignorancia religiosa. Qué bueno que estamos tú y yo aquí para crecer en nuestra fe.
El tercer punto es los afanes del mundo y de las riquezas. Ya nos lo decía precisamente el Evangelio de ayer, cómo a veces el afán del mundo y de las riquezas nos desvía de nuestra vocación original, de nuestra vocación primaria. El cuarto punto, el mal ejemplo de los creyentes. Ojo aquí, para quienes ya estamos parte de la vida activa de la iglesia, nuestro mal ejemplo, nuestra lengua que a veces no logramos dominar por mucha formación que tengamos, por muchos retiros en los que participemos, por muy líderes que seamos en nuestras comunidades y movimientos, nuestro mal ejemplo es piedra de tropiezo para los demás. ¿Qué más afecta? Nos dice el catecismo, las ideologías. Esas ideologías que a veces están ahí de corrientes políticas de izquierda, de derecha, el relativismo, por lo que está bien para ti, lo que para ti es bien, para mí no está bien, lo que tú dices que está mal, para mí no está tan mal. Ese relativismo, esas ideologías, pues por supuesto que también son una piedra de tropiezo. Las ideologías, ¿verdad? Que ahora hacen dudar de la familia, que hacen dudar de la familia que ahora ellos le llaman tradicional, pero que al final de cuentas es la familia que Dios ha fundado, la vida que Dios nos ha dado, todas esas ideologías, incluso a veces en las universidades que se llaman católicas, están esas ideologías que se van metiendo en la vida de la iglesia. Bueno, todo eso afecta, nos dice el catecismo. Y por último, fíjate que por último, dice la condición pecadora del hombre. Sí, porque no somos perfectos. Somos imperfectos, somos pecadores y el pecado nos aleja de Dios, pero el catecismo, curiosamente, pero no es al azar, intencionalmente lo pone como último lugar la condición pecadora. Hay otros factores que afectan este deseo natural de Dios, este deseo que ya Dios ha inscrito en nuestros corazones, mmm, afecta y frustra, va a retrasar muchas veces. La obra de Dios se va a retrasar en nuestras vidas por esto precisamente. Llegamos hasta aquí, hermanas y hermanos, hasta el número 27 del catecismo, casi llegamos casi a la mitad, pero bueno, ahí lo tienes tú y ahorita voy a dejar este espacio del micrófono para ustedes por alguna pregunta, algún comentario, algo que tal vez se necesite profundizar. Adelante, ahorita el micrófono es para ustedes. Sí, hermano José Leiva, pues yo tuve la oportunidad de leer los 49 numerales que usted dejó dicho en los 10 minutos diarios y pude entender de que el hombre por naturaleza y por vocación, como dice el resumen, es un ser religioso, ¿va? Vino para Dios y va para Dios. Y a mí me han hecho algunas preguntas de mi profesión de fe, que qué soy yo, ¿ah? Yo les he dicho, soy cristiano, evangélico, católico, auténtico. ¿Por qué he respondido así? Porque cristiano, porque sigo a Jesucristo, evangélico, porque leo los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y católico auténtico, porque tengo un fundamento en San Mateo 6:18, que Jesús le dejó la autoridad a Pedro y las llaves, y auténtico porque me gusta hablar del Evangelio. Únicamente, perdone, hermano. No, muchas gracias Benigno por tu aportación. Como muy bien lo expresas, el catecismo en estos primeros números fundamenta por qué somos religiosos. Y fundamenta precisamente esto, lo que a veces a ti te preguntan y no sabes responder, ve al catecismo, porque el catecismo ya lo desarrolla. Por qué Dios no es solamente un fruto de nuestros deseos, de nuestra idea, no es un amigo imaginario que tenemos, sino que ahí el catecismo nos dice, nos da los fundamentos, las pruebas de la existencia de Dios y cómo Dios nos ha creado y cómo Dios nos ha dado la capacidad para descubrirlo a Él, para descubrirlo y conocerle. Eso es lo que aparece ahí en los números del 25 al 49. Adelante. Muchas gracias, hermano. Adelante. ¿Alguien más? Hola. Sí, buenas. Adelante. ¿Me oyen? Oh, qué buenas, Gladys.
Se me olvidó que tenía el micrófono abierto. Perdone. La pregunta, no sé si no vi la primera clase o no la vi completa. Eso no sé si ya la ha contestado, pero quería saber si el catecismo se desarrolló por algo que yo oí decir que la iglesia hubo un tiempo en que solamente el ministro de la iglesia y eso eran los que leían la Biblia y no el público, los fieles, y no era permitido a los fieles. Entonces, cuando se le permitió a los fieles, ahí fue que se creó el catecismo como para explicar la doctrina y tener la doctrina para que todo el mundo entendiera mejor y tuviera una mejor. ¿Fue esa la razón? O, Instrucción. sí, Um, esa, que tuviera una mejor instrucción. Muchas gracias, Clarice. Sí, definitivamente sí, te recomiendo ver al primer video donde está, precisamente abordamos este tema que te estás preguntando ahorita. ¿Cuál es la razón ok, de ser del catecismo? Va por ahí, va por ahí. sí, Sí surge como una necesidad. En 1985, los obispos, con ocasión del 20 aniversario del Concilio Vaticano II, hablan precisamente de esta necesidad de una exposición orgánica y sintética de la fe. Algo que respondiera a los tiempos actuales en la exposición de nuestra fe. Va más o menos por ahí, pero el contexto es el Concilio Vaticano, a 20 años de haberse celebrado el concilio, los obispos le expresan al Papa Juan Pablo II la necesidad de elaborar un catecismo para toda la iglesia. ok, gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Buenas noches. Muchas bendiciones. Adelante, Carmen. Bye bye, cuídate. Gracias. Igual. Oh, muy bien. Bueno, si surge alguna pregunta por ahí, el catecismo, para quienes lo hayan leído o quienes, ojalá y que esta clase les haya despertado la inquietud por conocer, el catecismo va a distinguir dos maneras de reconocer la presencia de Dios. En el mundo material, es decir, fuera de nosotros, en la creación, y también dentro de nosotros, en nuestro interior. De eso vamos a retomar un poco el lunes que viene, junto con los demás números. ¿Hay por ahí alguna pregunta, algún comentario, algo que se quiera mencionar antes de terminar la clase? Porque ya ven que ya estamos ya casi al Hola, final. buenas noches. Buenas Adelante, noches. Alexandra. Yo quería que me aclare un poco el tema de que la fe no se opone a la razón humana. Quisiera que por favor me amplíe un poquito. Eso está en el numeral 35, sino que no Claro me que queda sí, muy claro. Gracias. claro que sí. Muchas gracias, hermana. Qué bueno que leíste, qué bueno que leíste y que pones este punto, ¿verdad? Muy bien. Sí. El número 35 nos dice de eso, nos habla de eso, y de hecho comienza desde el número 33, donde dice, cuando el hombre, el ser humano, se pregunta por el origen de las cosas, nuestra razón humana nos hace pensar que hay un origen de todo, que lo que nosotros contemplamos en la creación, lo que contemplamos en el universo, nos hace preguntarnos, vaya, ¿de dónde viene todo esto? Y sí tenemos la teoría de la evolución, tenemos tantas teorías, tenemos tantas ciencias que profundizan en el origen de la vida, en el origen de las cosas, pero nos hacen darnos cuenta que algo o alguien está detrás. Por ejemplo, cuando yo entro a una casa y veo que es una casa, no sé, una casa muy bien arreglada, muy bien amueblada, que tiene todos los servicios, esa casa, que la cocina es impecable, que la sala es limpísima, yo digo, ok, aunque es la primera vez que entro a esa sala, es la primera vez que entro a esa casa, puedo concluir que alguien quiere mucho su casa y que le dedica tiempo a su mantenimiento y a su limpieza. No conozco al dueño de la casa, a la dueña, no sé quién hace la limpieza, no sé quién construyó de esta manera la casa, pero sé que alguien lo hizo. De la misma manera, cuando contemplamos la creación, nos dice el catecismo, que por nuestra razón, y es aquí donde la razón no está peleada con la fe, por nuestra razón,
nos damos cuenta que en el mundo, en la creación, hay alguien inteligente detrás, que no es por azar nada más. Que sí, la ciencia, la teoría de la evolución, todas estas, la ciencia, la técnica, buscan, ¿verdad? El origen, pero la razón me dice es eso, y ya la fe me va a ayudar a completar que ese creador es Dios. Con la razón tengo un cierto conocimiento, dice el catecismo a partir del número 33. A través de mi razón humana tengo un cierto conocimiento de Dios. Conozco sus atributos y sus propiedades como creador, como organizador. Ya la fe va a completar eso. La fe va a superar la razón, pero no la va a aniquilar, no la va a ignorar. Lo que hago, lo que puedo hacer con mi razón, lo completo con la fe. Y ya con la fe puedo conocer de una manera personal a este Dios trino y uno. Eso es lo que quiere decir el catecismo en esos números. Espero haberme podido dar a entender. No sé si hay tal vez espacio para un último comentario, pregunta, profundización. Vanessa, Jorge, dinos. buenas noches, licenciado. Adelante, Jorge de adelante Jorge, ya lo con Jorge terminamos. Muy bien. quería por decir que el hombre que profundamente tiene fe, su fe no permite que en su corazón y en su mente ingrese ningún tipo de ideología, porque siempre está al servicio de Dios. Um, no precisamente, Jorge, porque son tentaciones. También estas ideologías son tentaciones y nunca podemos decir, nunca vamos a poder decir que ya estamos completamente formados en la fe. Nunca alcanzamos dejamos de conocer a Dios, dejar de amarlo a Él. Claro que nuestra formación, nuestra catequesis es como un escudo, nos protege, ¿verdad?, de las ideologías, de las tentaciones, pero nos dice San Juan en su primera carta, quien diga que no es pecador es un mentiroso, y el pecado viene también, puede entrar precisamente a través de las ideologías y de la razón. La formación, la catequesis, nos ayuda a dar respuesta, a responder a eso, pero no es en automático, porque en cualquier momento podemos equivocarnos. Somos personas sujetos de corrección. Nunca vamos a poder decir que tenemos toda la verdad, pero claro que la catequesis, la formación, el estudio del catecismo nos fortalecen para poder dar una mejor respuesta y no dejarnos confundir tan fácilmente. Muy bien, gracias, profesor. Entonces terminamos ya con una oración y ya se llegó la hora. Ya los micrófonos están de nuevo en silencio. Perfecto, claro que sí, Vanessa. Muchas gracias y muchas gracias a todos por conectarse. Sí, ya ven que a partir del número 25 aparecen ahí, cada número del catecismo tiene en la parte derecha otros numeritos. Vayan a esos números para que profundicen, vayan a las citas bíblicas, si pueden, vayan a los documentos de la iglesia y van a ver que van a tener una visión más panorámica. La tarea para el siguiente lunes aparece ya al final de la diapositiva, que Vanessa les va a llegar a hacer llegar el material. Para el próximo lunes vamos a comentar del número 50 al número 100, otros 50 numeritos más. Ay, profe, es demasiado lo que tengo que leer, es demasiado, profe. No, 10 minutos diarios. 10 minutos diarios, 10 minutos que le quites a esos videos que vemos en el WhatsApp, en el Facebook, en el YouTube. 10 minutitos diarios y vas a poder leer del 50 al número 100. Ya que nos vemos para el próximo lunes, terminamos ahora con una oración. Vamos a encomendarnos a María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, que ella sea nuestra intercesora para que profundizando nuestra fe podamos ser mejores discípulos, discípulas y discípulos de su Hijo Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.